La resurrección de los muertos. En la palabra de Dios hay muchos milagros, muchísimos milagros. Pero ¿cuál de todos sería el más grande milagro? Sino precisamente la gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. La palabra de Dios la muestra como una doctrina fundamental, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta doctrina es la que nos asegura que cuando partamos de aquí, cuando morimos, inmediatamente pasamos a la presencia de nuestro Dios en un cuerpo espiritual. Este libro de Corintios es un libro muy especial, pues Pablo responde a los problemas que había en Corinto con los primeros cristianos. Y uno de esos problemas era precisamente la resurrección, pues la iglesia de Corinto, al estar influenciada por los griegos, pues no creían en la resurrección. Ellos se conocen como dualistas, los que solamente piensan que es materia o vida. Pero de ahí, fuera de este pensamiento dualista, no podían ellos entender, ni siquiera poder aceptar lo que era la resurrección de los muertos. Y también otro problema para los judíos que estaban ahí en Corinto, pues precisamente ellos también tenían sus problemas en su formación, puesto que en el Antiguo Testamento lo único que se manejaba en ese momento era el Seol, como el lugar que estaba destinado para los muertos, una morada para los muertos. Los que habían fallecido, bueno, pues quedaban apartados de los vivos y se iban a esta tumba, a este Seol. Por lo tanto, los judíos pensar algo diferente al Seol no lo podían tampoco entender, sino solamente ellos pensaban como una tumba el Seol. Así es que estos dos elementos juegan un papel muy importante para que Pablo aborde este tema, como aborda los otros puntos que aparecen en los primeros capítulos. De hecho, en el capítulo 2, ustedes pueden ver cómo Pablo habla precisamente de la resurrección del Señor Jesucristo, porque era importante que el pueblo de Dios, en medio de esta creencia falsa que abrazaban los griegos, pudieran ellos estar seguros de esa gloriosa resurrección de Cristo. Bien, hermanos, pues aunque en el Antiguo Testamento hablaba que los judíos tienen solamente en su mente el Seol, la palabra de Dios nos da evidencia en varios textos y vamos a echar mano de estos textos. Dice Deuteronomio 32:39. Dice el Señor: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Bueno, aunque el judaísmo tenía solamente en su concepto la tumba, el Seol, Dios en su palabra da evidencia de que Él tiene el control de la vida, pero también de volver a hacer vivir algo. Ahora vamos a buscar Primera de Samuel 2:6. Yo espero que todos tengan sus Biblias en sus manos para poder seguir el desarrollo del sermón. Primera de Samuel 2:6.
dice la palabra de Dios. Jehová mata y Él da vida. Aquí también el Señor está mostrando en su palabra que Él tiene el poder para quitar y para dar, hacer morir y hacer vivir. Y después Job 19, vamos a Job 19, 25, 26. Dice la palabra de Dios así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aunque los judíos tenían solamente el concepto del Seol, Dios en esta misma palabra le muestra a su pueblo que Él es quien tiene el control tanto de dar la vida como de quitarla. Y Job, en medio de toda su calamidad, podía él experimentar que su Salvador vive y que se habría de levantar del polvo, y después de que su piel estuviera desbaratada, en mi carne. Y nosotros, gracias a Dios, creemos en la resurrección de la carne, que esto es cuando el Señor Jesucristo regrese, todas las tumbas, todos los que murieron en el mar, todos los que murieron en el aire, en el espacio, donde haya muerto, todas esas partículas con el poder de Dios se juntarán nuevamente para dar la carne en esa segunda resurrección, por así llamarla, la segunda, cuando Jesucristo venga y toda carne se levantará. Y esa es la resurrección de la carne en la que nosotros creemos como cristianos. Después que da testimonio Job, podemos ir a Isaías 25:8, y en Isaías también. En Isaías 25:8 dice la palabra de Dios: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Aquí el Señor dice que destruirá a la muerte para siempre, y entonces enjugará toda lágrima de todos los rostros. Eso es la resurrección. Así es que este problema que tenían los judíos en Corinto, bueno, pues no tenían con esta precisión que estamos haciendo ahora la mente de nuestro Dios, avalando tanto la muerte como la resurrección que está en sus benditas manos. Y después vamos a leer aquí mismo en Primera de Corintios, capítulo 15, donde estamos. Regresamos al pasaje que estamos meditando y nos vamos a adelantar más de los versículos que leímos ahorita. Aquí nos vamos hasta el 42, 44. Dice la palabra de Dios así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Fíjese bien cómo dice la palabra de Dios. Así es, así también es la resurrección de los muertos, de los que ya murieron. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Estos versículos nos dan la evidencia de lo que estaba yo mencionando hace un momento. El día que morimos, termina nuestro cuerpo animal, la tierra, se regresa a la tierra, pero en ese momento pasamos a la presencia de Dios en un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual.
Y cuando el Señor regrese, entonces tendremos la resurrección de la carne, que eso también lo creemos nosotros como cristianos. Así es que la palabra de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento da evidencia de que Pablo está diciéndole a los cristianos de Corinto que la resurrección en Cristo es el fundamento de nuestra fe. La resurrección de Cristo, que es la que estamos hablando, los versículos 1 al 11, y la nuestra, que se habla del 18 hasta el 58 de este capítulo. Entonces, esas dos partes de este importante capítulo. Del versículo 1 al 11, habla de esta resurrección de Cristo, y del 12 hasta el 58 de la resurrección nuestra. Y entonces sí, vamos a leer lo que Pablo le dice aquí en el versículo 1 y 2. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El evangelio. Hermanos, es muy triste que muchos cristianos no sepan explicar lo que es el evangelio. Esto es algo real, pero aquí dice Pablo que la declaración que hace es precisamente ese evangelio que ha predicado, y es precisamente una buena noticia, porque Eb es bueno, y ángelos tiene que ver con mensajero, ángel o mensajero. O sea que el evangelio es eso, es una muy buen mensaje de Dios, una muy buena noticia de Dios hacia el hombre. En el Nuevo Testamento encontramos precisamente el evangelio, las buenas noticias del perdón del pecado, las buenas noticias de la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús, la buena noticia de que tenemos esa vida eterna a través de la muerte, del entierro y de la resurrección de Cristo. Este es el evangelio del Señor Jesucristo, la obra, la muerte y resurrección de Cristo. Este es en sí el mensaje importante, la esencia de lo que es el evangelio. Espero que no se les olvide, porque es importante. Nos llaman evangélicos porque somos buen, y ángelos, mensajero, mensaje. Es una buena noticia la que tenemos como resucitados en Cristo Jesús. Versículo 3 al 8 dice la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Este es el evangelio. Fue Cristo conforme a las Escrituras, muerto, sepultado y resucitó, porque este es lo que Pablo dice que él asimismo recibió. Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la gran noticia que tenemos todos los cristianos, los que hemos aceptado esta divina gracia del perdón, esta gracia de la salvación de nuestro Dios, conforme a las Escrituras. Recordábamos que en el Antiguo Testamento era muy diferente la forma a través de la que Dios demandaba para su pueblo el poder cubrir los pecados de su pueblo. Era una muerte expiatoria a través de los animales, era un rito sagrado, y esto era necesario hacerlo porque no había otra forma para reconciliarse con Dios, expiar por los pecados. Y no tenemos tanto tiempo, pero
Esto lo pueden encontrar en Éxodo 30, en Levítico 1, en Levítico 4, cómo Dios impuso a su pueblo este rito sagrado para sacrificar animales en lugar de las personas. La muerte de los animales de alguna manera satisfacía esa necesidad que Dios demandaba en su justicia para que pudiese haber ese cubrimiento de pecados. Me gusta lo que algún comentarista dice en relación a este punto. Realmente la sangre de los animales no les daba el perdón de los pecados, sino que cubría el pecado de su pueblo, porque el perdón verdaderamente viene hasta que Cristo entrega su vida en rescate por muchos, como dice Mateo 20:28. La mayoría de las personas se creen hijos de Dios y se creen que ellos también son dignos de recibir la salvación. Nadie somos dignos, pero esos muchos hemos recibido la salvación por los méritos de Cristo, nunca por el mérito de alguien o por lo que he oído, como dicen algunos, pues échale ganas. No es de echarle ganas, es de recibir la gracia divina de Dios a través de la obra de Cristo Jesús. Ahí el Señor es quien paga completamente el precio de nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios, si me acompañan vamos a buscarlo, Mateo 20:28. Mateo 20:28. Dice la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. ¿Así dice? Por muchos, no por todos. Y cuando Él está instituyendo su Santa Cena, dijo ahí claramente: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Así es que, hermanos, le damos muchas gracias a Dios porque en su misericordia nos ha resucitado juntamente con Él. Y nosotros no debemos de estar ni tristes, ni en depresión, ni debemos de estar pensando en suicidarnos o estar pensando en hacer cosas que ofendan a Dios. Hemos sido transformados, tenemos ahora la mente de Cristo. Y esto es tener la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Esto, hermanos, es muy importante que lo vivan, que lo vivamos todos, porque de otra manera nuestra vida está vacía. Echa mano de la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Jesucristo es la vida eterna. Echa mano de Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué es? El Verbo encarnado, la palabra hecha carne. Por eso decía al principio, la palabra es viva y eficaz. Por eso es tan importante entender esta doctrina de la resurrección de Cristo, que es el más importante de todos los milagros que se hablan en la palabra de Dios. Así es que Cristo fue muerto por ti y por mí. Cristo fue sepultado por ti y por mí. Cristo fue resucitado por ti y por mí, conforme a las Escrituras, dejando a un lado aquel sacrificio pues tremendo, un ritual muy especial para que el hombre, su pueblo, pudiera a través de este rito sagrado poder tener sus pecados cubiertos hasta que Cristo pagara por los pecados y quedaran verdaderamente perdonados. Y este pasaje de Mateo es muy importante, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Dios no bajó al mundo para que le sirvieran todos los reyes y todas las cortes del mundo, sino vino a servir, vino a dar su vida para rescatar a muchos. Y gracias a Dios, hermanos, porque tenemos esa grande salvación. ¿Y qué implica esa salvación? No tener la muerte eterna, ser salvos de la ira de Dios, entender que a través de la resurrección de Cristo
es Cristo nuestra Pascua. Él es el Cordero Pascual. Así lo leímos. Vamos a buscar Primera de Corintios, pero ahora el capítulo 5. Primera de Corintios 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así es que, hermanos, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y somos, por la gracia de Dios, salvos a través de la obra de nuestro Señor Jesús. Porque el Señor dio su vida para pagar el precio de nuestra gran salvación. Así es que es aquí el apóstol que empieza a dar estas palabras de confianza y de certeza, que es Cristo quien murió por nosotros. Dice, ya leímos 5:14, ¿verdad? No. Creo que no tengo bien esa. No, es segunda de Corintios. Vamos a segunda de Corintios 5:14. Dice la palabra de Dios: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjese qué importante es tener este amor de Cristo, que nos hace morir a nosotros mismos, para no vivir ya para ti. Qué difícil es que el hombre no viva para sí mismo, sino para aquel que murió. Y este es un punto muy importante, hermanos, de la reflexión de esta tarde. Si Cristo murió por ti y resucitó por ti, hermanos, no debemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esto es lo que la palabra de Dios nos invita. ¿Qué más grande maldición puede tener el hombre sino todo el peso de la ley? Una maldición que, como dice la palabra de Dios en Gálatas 3:13, Cristo fue hecho maldición por nosotros. Nos salvó, se entregó, ofrendó su vida y fue un sacrificio de olor suave a Dios. Eso vamos a leerlo, está en Efesios 5:2. Efesios 5:2. Dice la palabra de Dios: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta ofrenda de Cristo fue el sacrificio que Dios demandaba para poder entonces perdonarnos y quedar excluidos de esa condenación que hoy pesa sobre todos los hijos de desobediencia, los que no quieren aceptar la salvación de nuestro Señor Jesucristo, los que tienen en poco la obra de salvación que el Señor, siendo Dios, dio su vida por nosotros. Es muy lamentable. Nos da mucha tristeza ver que no hay cambio en el corazón del hombre. No hay ni siquiera el deseo de escuchar la palabra de Dios. Yo hoy me comuniqué con un amigo y le decía que si podía compartirle de los devocionales, y me dijo de plano que prefería que no se los enviara. ¿No es verdaderamente triste ver cómo está la situación como está? La gente tiene miedo de morir. Por supuesto que tiene. ¿Por qué está todo mundo guardado? ¿Y por qué somos obedientes a las indicaciones? Somos preventivos para no tener consecuencias. Pero la realidad es que hay un miedo de morir.
Lo que el hombre no tiene es esa seguridad de la palabra de Dios. Y nos llena de tristeza ver que las personas no cambian ni van a cambiar a menos que Dios haga el milagro de convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y por eso Pablo les escribe a estos corintios para remarcar la obra que hizo el Señor Jesucristo. Y pone claramente que fue conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12 y a los más de 500 y después a Jacobo y a todos los apóstoles, y como último, dice aquí, como un abortivo, a Pablo, que era perseguidor de la iglesia. Se sentía él avergonzado por haber perseguido la iglesia de Cristo. Hoy miles, millones de personas persiguen la iglesia de Cristo. A muchos tampoco les interesará, pero muchos persiguen y siguen persiguiendo la iglesia de Cristo. Versículos, estamos en 1 Corintios 15. Versículos 9 al 11 dice la palabra de Dios: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Qué mensaje tan importante, aceptando que como el más pequeño, de hecho Pablo significa, acuérdense que ese es el nombre que el Señor le cambió. Él se llamaba Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor le cambió el nombre por Pablo, y Pablo significa el más pequeño. Y aquí él está haciendo uso de eso. Se siente mal porque persiguió a la iglesia de Dios, y que como un abortivo él fue el último que vio al Señor Jesús. Y recuerden ustedes que hay una parte de su testimonio donde dice que después de su conversión subió al tercer cielo y pudo ver a Cristo resucitado. Así es que por la gracia de Dios somos lo que somos. Y esa gracia en la vida de Pablo no fue en vano, pues él puede dar testimonio de que trabajó más que todos ellos. Y se le atribuyen a Pablo 13 libros del Nuevo Testamento. Y fue un hombre que Dios usó para los gentiles, para ir en pos de los gentiles y establecer las iglesias primeras de cristianas. En esos viajes misioneros, Pablo, por la gracia de Dios, fundó muchas iglesias, ganó a muchas personas para Cristo y fue, digamos que, el apóstol principal para los gentiles. Así es que no dice que no él, sino la gracia de Dios que estaba con él. Así es que, hermanos, él proclamaba con gusto, con alegría, la resurrección de Cristo, y era importante para que este pueblo que se encontraba en medio de una tormenta allá en Grecia, Corinto, pudieran ellos estar seguros de la resurrección gloriosa de Cristo, y que esta resurrección nos da a nosotros la garantía del perdón. Esta resurrección gloriosa de Cristo nos da la seguridad de la salvación. Esta resurrección gloriosa de Cristo nos da la gracia de Dios. Por supuesto que nadie merecemos ese amor y ese perdón de Dios, pero se debe solamente a la gracia y al amor inmerecido de Dios que es en Cristo Jesús. Este amor, hermanos, se manifiesta de una manera palpable en aquellos que Dios quiere llamar.
Él es quien te atrae a Él. No eres tú quien dices, ahora sí ya me convencieron o me quieren convencer. Es Dios quien nos atrae. Es Dios quien nos mueve a aceptarlo a Él, este regalo y esta oferta de salvación. Es Él el que nos hace vivir una vida de victoria, porque Él es lo que ofrece, una vida victoriosa en Cristo Jesús, llena de promesas maravillosas, como es precisamente el día que morimos. Se queda el cuerpo animal, se convierte en tierra, pero hay cuerpo espiritual y pasamos a la presencia de Dios. Y cuando el Señor regrese, segunda de Tesalonicenses 2, entonces regresa y se dará la resurrección de la carne. Creemos en la resurrección de la carne porque la palabra de Dios así lo dice. Y le damos muchas gracias a Dios porque después de pasar esta Semana Santa, bueno, pues saber que esa resurrección de los muertos, nosotros, es una garantía que está en la gracia de Dios.